Fibra Monterrey alcanzó un ingreso operativo neto a niveles prepandemia. ¿Cuál es el monto? Estamos hablando de unos 339.8 millones de pesos en el primer trimestre del año, lo que significó un crecimiento de 13.0% en comparación con el mismo trimestre del 2021. Vamos a platicar con el director de operaciones y adquisiciones de Fibra Monterrey, Javier Yaca. ¿Cómo estás, Javier? Buenas tardes. Hola Darío, buenas tardes a tu auditorio. Ya lograron estabilizar los números antes de que pues se cruzara esta pandemia. Pues sí, fíjate que lo que nosotros le llamamos mismas propiedades, que para las empresas de menudeo son mismas tiendas, las propiedades que teníamos en el primer trimestre del 2020, antes de que entrara la pandemia, generaron 282 millones de pesos en el primer trimestre del 2020. Esas mismas propiedades, el primer trimestre de este año generaron 285 millones de pesos y todo el portafolio agregado, es decir, las propiedades que teníamos en el 2020 más las adquisiciones que hicimos durante el 2021, alcanzaron en el primer trimestre los 339.8 millones de pesos a los que te refieres. Entonces, podemos decir que orgánicamente alcanzamos ingresos prepandemia más lo que hemos adquirido y en lo que hemos invertido después de la pandemia. ¿Esto es, digamos, congruente o sería el resultado de un regreso o afluencia de oficinas prepandemia o es al crecimiento que están teniendo? Yo creo que es un poco ambas cosas, Darío. Por una parte, le recordamos al auditorio que nuestro ingreso es prácticamente 50% oficinas y 50% industrial. En oficinas no estamos precisamente a niveles prepandemia, hacia allá vamos. Nos va a llevar todavía algunos trimestres a alcanzar los niveles prepandemia en lo que es la ocupación de los edificios de oficinas, pero en toda la suma, en toda la mezcla del portafolio que tenemos, ya estamos al menos en términos de ingresos, igual que prepandemia. Pensamos que viene ya un regreso a las oficinas, va a ser lento, va a tomar tiempo, va a cambiar, va a tener una fisonomía diferente a lo que veíamos antes de la pandemia, pero pensamos que los fundamentales de mediano y largo plazo para el sector de oficinas son muy fuertes para alcanzar niveles prepandemia en algunos meses. ¿Qué hay en materia industrial? Si bien el COVID pues devastó lo que tiene que ver con las oficinas en el primer año, sí le dio un fuerte impulso en contrapartida a las actividades en las industrias o a nivel industrial. ¿Cómo ha crecido los activos que tiene Fibra Monterrey en ese sector y cuáles son las expectativas para este año? Pues mira, efectivamente creo que nos vimos inmersos en la tormenta perfecta en México en el tema industrial. Por una parte, la puesta en marcha o la reactivación o la renovación del Tratado de Libre Comercio TEMEC ahora, hace ya prácticamente 2 años, junto con el tema de la guerra comercial entre Estados Unidos y China y el auge en el tema de comercio electrónico, producto de la pandemia, ha detonado una actividad brutal en el tema industrial. Nosotros el año pasado lo cerramos con dos adquisiciones industriales relevantes en el orden de poco menos de 50 millones de dólares. Este año te diría que prácticamente el 100% del pipeline de adquisiciones que tenemos están en el mercado industrial. Estamos viendo una actividad de M&A en el tema industrial altísima. Te puedo decir que nosotros hemos participado en procesos y evaluando propiedades en exceso de 1.000 millones de dólares. Ojalá pudiéramos comprar todo, no se puede, pero definitivamente vemos el crecimiento, al menos por lo que resta de este año, esencialmente enfocado al tema industrial. Y por lo que se refiere a oficinas, ¿cómo ha ido pues avanzando esa recuperación en buena medida pues por el control de la pandemia, la relajación de las
medidas de seguridad, es decir, el regreso ahora sí parece ser a una normalidad más plena. Nosotros lo que hemos visto en nuestro portafolio, lo que te puedo decir es que ya vemos un regreso del orden cercano al 50% de afluencia a las oficinas. Llegamos a estar en 5 o 10% durante el confinamiento. Traemos una actividad de arrendamientos importante en el tema de oficinas de los espacios disponibles que tenemos. Hay un incremento en la demanda de espacio, particularmente te diría yo en Monterrey y Guadalajara, particularmente del sector de tecnología y algunas empresas de sectores relativos a la manufactura. Nosotros pensamos que las oficinas, tanto en Guadalajara y Monterrey como Ciudad de México, tienden un poco ya hacia una recuperación. Probablemente la Ciudad de México sea la última en alcanzar niveles prepandemia, pero creo que hacia allá vamos. Sí, empezamos a ver ya una conformación, ya no es una suposición, sino ya estamos viendo en la realidad cómo se está combinando la actividad presencial con la actividad remota y pensamos que ya empezamos el regreso a lo que tú bien le llamas a la normalidad. No hablamos de una nueva normalidad, hablamos de una normalidad con un componente remoto híbrido muy interesante. Aparte de lo que, digamos, está inmerso Fibra Monterrey, en lo que ya tiene, ¿cuáles son los planes para este 2022 en cuanto a nuevas adquisiciones? Pues mira, hoy por hoy tenemos recursos disponibles por cerca de 100 millones de dólares que esperamos utilizarlos todos en adquisiciones, te repito, esencialmente industriales. Traemos un pipeline importante de adquisiciones potenciales que en el momento en que rebasemos esos 100 millones de dólares, pues estaremos buscando seguramente una oferta pública de capital, ya sea en México o en el extranjero, pero sí pensamos y quisiéramos tener adquisiciones en este año, al menos por un monto similar al año pasado, que fueron cerca de 140 millones de dólares. Javier, ¿en dónde estás viendo o dónde están viendo en Fibra Monterrey las oportunidades de compra? Híjole, pues yo te diría que en la parte industrial, esencialmente en tres aspectos y zonas importantes. En primer lugar, el norte de la República sigue siendo el bastión de la manufactura exportación. Estamos muy contentos de que ya empiece a haber una claridad en el tema de energía, que eso le da tranquilidad y cierta certidumbre a las empresas nuevas y a las que están creciendo. Entonces yo te diría, en el norte de la República, en el tema de manufactura exportación, en el tema automotriz sigue habiendo una actividad importante en la zona del Bajío y la zona centro, y en la Ciudad de México y el occidente, particularmente en Guadalajara, estamos viendo por una parte una actividad importante en logística y comercio electrónico en el Valle de México y en menor medida en todas las zonas de la República, y una actividad muy importante en manufactura de tecnología, componentes y electrónica en Guadalajara. Bien, pues te agradezco mucho el poder platicar contigo esta tarde. Javier Yaca, director de operaciones y adquisiciones de Fibra Monterrey. Al contrario, Darío, muchísimas gracias. Un saludo, un abrazo para ti, un saludo para todo el auditorio.